El informe de la Federación Internacional de Derechos Humanos y la Coordinación Colombia, Europa y Estados Unidos sobre los falsos positivos, titulado La guerra en Colombia se mide en litros de sangre, confirma lo dicho por el relator de la ONU, Philip Alston. Fue una política diseñada y ejecutada por sectores del ejército para cumplirle al gobierno de turno, quien día a día les exigía presentar bajas en combate. Deben ser juzgados y deben ser condenados de manera severa y seria en nuestro país, porque es la única fórmula de evitar hacia el futuro que esta política se repita. Yo creo que nosotros no tenemos que inventarnos estadísticas para saber lo que todos los días se vive en Colombia. Es una realidad muy cruda, pero que necesitamos conocerla, hacer memoria de ella, para procurar que en los próximos años no se vuelva a repetir el horror sangriento que tuvimos en épocas pasadas. Buenas noches, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio creado por la Federación Colombiana de Educadores para que usted en la tranquilidad de su hogar construya opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con un informe internacional titulado La guerra en Colombia se mide en litros de sangre, un título absolutamente doloroso para quienes estamos sumidos en este conflicto interno en nuestro país, pero trae cifras, estadísticas y un diagnóstico que es aún más aterrador de lo que vivimos a diario. Para hablar sobre este informe está con nosotros Luis Guillermo Pérez. Él es miembro del colectivo de abogados José Alvear Restrepo y secretario general de la Federación Internacional de Derechos Humanos. Mil gracias por acompañarnos esta noche. Muy buenas y muchas gracias a FECODE por esta invitación. También está con nosotros José Ramiro Orjuela, presidente del colectivo Orlando Falsborda y miembro de la Coordinación Colombia, Europa, Estados Unidos. Mil gracias también por acompañarnos esta noche. Muchas gracias igualmente a FECODE por la invitación. ¿De dónde sale este nombre que resulta tan doloroso? La guerra en Colombia se mide en litros de sangre. Sí, sale de una cita textual de un coronel del ejército, se las voy a leer, comillas. Está hablando un oficial procesado por los falsos positivos. Nos dijo mi coronel Ramírez: cada comandante de compañía me debe responder por un muerto en combate cada mes, y la sección segunda me debe responder por 3 muertos al mes. En este momento la guerra se mide en litros de sangre. El comandante que no tenga resultados de muertos por mes tendrá la sanción correspondiente y se verá reflejado en su folio de vida. De ahí viene este título horroroso de uno de los episodios. Los falsos positivos, por supuesto. Creo que es importante contarle a nuestros televidentes, ¿no?, que este informe se enmarca en el periodo 2002-2008, en el que se presenta el mayor número de falsos positivos en nuestro país, en donde la población más vulnerable, los campesinos y los jóvenes comunes y corrientes, como lo que sucedió en el municipio de Soacha, aquí al lado de la capital de la República, fueron presentados como líderes, cabecillas de la guerrilla de nuestro país. Esto pues obviamente para presentar resultados que era lo que el gobierno de ese momento del expresidente Álvaro Uribe Vélez le estaba exigiendo a las fuerzas militares. ¿Cuál es el diagnóstico que se presenta para la elaboración de este informe? Bueno, primero que hay que aclarar que más que un informe es una denuncia que presentamos ante la Corte Penal Internacional, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en La Haya, para que se investigue en Colombia. Se abre el capítulo de la investigación de crímenes de lesa humanidad. En este informe hay 3.345 casos de asesinatos o ejecuciones extrajudiciales que comúnmente se le ha dado el nombre de falso positivo, solamente en el periodo 2002-2008. Y que de esos 3.345 se está investigando apenas el 5% por ahí y escasamente. Pero solamente se investiga a los soldados rasos y de muy bajo rango, los militares activos. Pero los altos oficiales y responsables políticos, ministros, presidente inclusive, no están siendo investigados. Es decir, gozan de las mieles de la diplomacia, las mieles de las altas pensiones, pero no están siendo juzgados. Entonces lo que pretendemos con esta denuncia es que la Corte Penal Internacional abra ese capítulo e investigue y juzgue a estos altos oficiales que nosotros consideramos responsables de estos crímenes de lesa humanidad. ¿Cuál es la competencia y la aplicabilidad de la Corte Penal Internacional para poder entrar
en este tema de sancionar, de juzgar, de llevar a juicio como debería ser a los altos mandos, porque finalmente son quienes toman las decisiones directas y los otros las ejecutan? Bueno, efectivamente la Corte Penal Internacional, por definición de la propia Fiscalía en su estrategia, solo investiga y juzga a los principales responsables de crímenes de lesa humanidad. No se va a ocupar del soldado, del sargento, del capitán, no, es a los que han sido los determinadores de dichos crímenes. Y en segundo lugar, ¿cuáles son los crímenes? Son los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, el crimen de agresión y el crimen de genocidio. Ahora, aquí se pretende, en defensa de los militares, decir que la Corte no se podría ocupar porque son crímenes de guerra. No, son crímenes de lesa humanidad. Y lo que demuestra el informe es que por la sistematicidad y la generalidad con que se produjeron dichos crímenes, tú decías, Omaira, lo de los jóvenes asesinados que sacaron de Soacha y que estaban buscando empleo. Aquí lo que se demuestra es que fue un fenómeno que se presentó en prácticamente todas las brigadas del Ejército Nacional, salvo una, la jurisdicción que tenían por ahí en el Amazonas. De resto, en todas partes cometieron sistemáticamente estos crímenes. Esa es una de las conclusiones que presenta esta denuncia, como usted la llama, no un informe, sino una denuncia, y es que estos asesinatos extrajudiciales se hicieron de manera sistemática, programada, es decir, no surgieron al azar, sino que casi que fue, podemos decir que una orden que las fuerzas militares tenían que determinar para presentar resultados. El ser unos asesinatos sistemáticos, ¿a qué conlleva? Conlleva a que es un crimen de Estado, de los altos responsables del Estado que ordenaron y que hoy inclusive con menos dimensión se siguen ejecutando, pero que se demuestra que es crimen de Estado porque el Estado, a través de la justicia penal militar, a través de las investigaciones disciplinarias internas, absuelve a todos, no tiene ningún condenado ni ningún sancionado. Y además, las investigaciones que asume la Fiscalía, el Ejército, pone obstáculos a las investigaciones, hay amenazas contra testigos, amenazas contra abogados de las víctimas, se ponen todas las trabas para que los fiscales no puedan llegar a la verdad de los casos. Es decir, que el Estado, a través del Ejército, a través de sus mecanismos, están encubriendo a los criminales y desde luego a los crímenes. Y sobre lo que acaba de decir Omaira, si me permite, es bueno precisar para los efectos preventivos que debe tener también este informe y esta denuncia, es el hecho de que la Corte también contempla en el Estatuto de Roma que los altos responsables lo son no solamente por haber ordenado los crímenes, porque es muy difícil encontrar una prueba de que un general dijo vaya maten a esos muchachos de Soacha. No, el asunto es que son responsables también por omisión. Y eso es lo que permite que se investigue no solo a militares, sino también a los altos civiles dentro del gobierno que fueron corresponsables. Que lo sabían y no hicieron nada. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con más Sin Contrastes. Radio Revista Encuentro. Programa institucional de PECODE. Encuentro. Sindicalismo, arte, cultura, actualidad, tecnología, pedagogía, educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Todos los sábados a las 7:30 de la mañana por Colmundo Radio. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy hablando sobre el informe que se presentó titulado La guerra en Colombia se mide en litros de sangre, el tema de los falsos positivos, las ejecuciones extrajudiciales que tanto le han dolido a los colombianos porque fueron muchos civiles, campesinos y jóvenes de escasos recursos quienes dieron su vida para que altos mandos militares recibieran honores y recompensas, infortunadamente, porque eso fue lo que sucedió, se presentaban las cabezas de estos campesinos y estos jóvenes y tenían recompensas. ¿Cómo nos ven a nivel internacional frente a ese tipo de acciones? Mira,
En los distintos conflictos armados suele suceder que se victimiza a las comunidades, a los pueblos, porque se considera que son aliados o que son amigos del enemigo que se confrontan. Y hay conflictos de naturaleza interétnica, de naturaleza religiosa. El caso colombiano es muy particular, porque aquí no nos estamos matando por razones religiosas ni por razones interétnicas, no. Aquí el asunto es que hay una miseria estructural, una pobreza y unas falencias institucionales muy grandes que ha llevado a que el pueblo colombiano, un sector del pueblo colombiano se ha alzado en armas y que se le combata, y se ha considerado, y por eso es parte de los problemas de los crímenes que se han cometido en Colombia, que hay que quitarle el agua al pez dentro de esa concepción contra insurgentes. ¿Qué significa? Pues ir a golpear a ese pueblo que puede ser simpatizante de las guerrillas para decirle eso es lo que le espera, la muerte, el destierro, el exilio, el desplazamiento forzado, la desaparición, la tortura, si usted convive con el enemigo interno. Pero es que la monstruosidad más grande aquí, Mayra, tú lo resaltabas, es cómo se va a buscar a personas que van a reclutar, son los reclutadores, que van a reclutar a colombianos inermes que empezaron por ser mendigos, prostitutas, drogadictos, para luego pasar a ser simplemente muchachos que buscaban trabajo, una oportunidad de llevar un litro de leche y no de sangre a su casa, sí, y que terminan siendo asesinados, pero por millares. Eso es absolutamente vergonzoso e inconcebible, porque aquí se ha asesinado maestros y maestros de FECODE y centenares, y se ha asesinado a dirigentes de la CUP, pero se ha dicho, porque tenían algún nexo con una organización armada. Siempre habrá algún argumento para justificarlo. Siempre hay un argumento, pero ¿cómo justificarlo de los falsos positivos? Lo que es injustificable, infortunadamente, ¿no? Es eso. José Ramiro, casos emblemáticos que presente esta denuncia. Tal vez los que más conocimos fueron los asesinatos extrajudiciales de los jóvenes en Soacha, pero esta situación no solamente se presentó en Soacha, en diferentes regiones del país, de la misma manera, con el mismo modus operandi, de manera sistemática y demás. Casos ejemplarizantes que presente esta denuncia y que valga la pena nombrar esta noche. Son infinitos. Pero yo le resaltaría algunos que conozco personalmente porque soy representante de las víctimas en los procesos. En el Meta, por ejemplo en la vereda, La Esperanza, en el Castillo, el ejército detuvo a un señor que en el campo llaman corto de espíritu, quiere decir que él era enfermito mental. Sí. Era la persona que andaba por ahí por la vereda, lo cogieron, lo tuvieron amarrado a una mata de cacao, todo un día, donde los campesinos pasaban y lo miraban ahí amarrado, y después lo asesinaron y lo presentaron como comandante de finanzas del Frente 26 de las FARC. Él era una persona desvalida, él era una persona que ni siquiera entendía por qué estaba amarrado ni nada de eso. Y así. Tenemos casos de unos niños, por ejemplo un niño de 14 y 15 años también igualmente, iban por la vereda, fueron detenidos por el ejército, los tuvieron ahí un rato con otro señor. Al señor lo soltaron y después los niños aparecieron asesinados. De este caso está siendo juzgado. Tenemos caso de un soldado activo del ejército que estaba en franquicia porque había tenido una lesión en su actividad militar y estaba en licencia, y allá de Granada Meta se lo llevaron los soldados, lo asesinaron y lo reportaron como dado de baja en combate, siendo soldado activo del mismo ejército. Es decir, no, infinidad. Cada caso es un drama, y escuchamos a las familias, a las madres llorar, y es otro drama, porque sí, claro, esas familias están destrozadas, desplazadas, no tienen atención psicológica, no tienen atención médica. Usted habla con esas madres y es un drama familiar y social que no tiene remedio y que el Estado no les presta ninguna garantía. ¿Cómo se maneja el acompañamiento a las familias? ¿Se ha presentado algún caso específico en los que se define o se identifica que era un campesino, un joven común y corriente, alguien de la vereda, del municipio, de la región, que no tenía nada que ver,
y se le ha reivindicado el derecho al buen nombre, a su familia, porque ustedes decían al inicio de esta entrevista que lo que se genera es el desplazamiento, la amenaza, no solamente a los líderes de derechos humanos que acompañan a las familias, sino a las familias mismas. Así que el desastre es total, no solamente por la muerte y la pérdida de su ser querido, sino que los que quedan perseguidos. Mira, Omaira, dentro de mi propia familia yo tengo una tía que uno de mis primos fue víctima de una ejecución extrajudicial en Villavicencio. Se le reclutó ilegalmente en Villavicencio, se le ofreció un trabajo que se le iba a llevar a Puerto Gaitán para que trabajara allí en las petroleras. Y se le reclutó con otros muchachos en Villavicencio, de 17, 18, 19 años que estaban buscando trabajo, se los llevaron y los asesinaron. Hoy se ha logrado condenar al reclutador, se ha logrado condenar a los suboficiales y soldados que participaron en los crímenes. La pregunta nuestra es, pero los altos responsables, y eso es lo que nos lleva también a esta denuncia, sí. Los altos responsables, ¿por qué no son investigados? ¿Por qué no son procesados? ¿Es que ignoraban? ¿Es que puede uno pretender que ignoraban? Mira, el sistema de reclutamiento ya era muy perverso, pues al reclutador había que pagarle. ¿De dónde salía el dinero? De gastos reservados. Luego compraban armas, luego compraban uniformes, y todo ese mercado se hacía dentro de las Fuerzas Armadas. A los cadáveres les colocaban los uniformes, o a veces los hacían vestir antes y luego los asesinaban. Es decir, que todo ese incentivo y todo ese dinero eran sumas considerables. Es imposible pensar que los superiores no supieran lo que estaba sucediendo. Y eso es lo que, en términos penales, implica la responsabilidad de acción por omisión que los compromete ante la Corte Penal Internacional. ¿Pero en favor de las familias ha sucedido algo? Pues mira que no. O sea, realmente, bueno, más allá de que se les amenaza, se amenaza a los familiares para que no denuncien, para que no incentiven que se investigue, pero, digamos, las reparaciones no existen. Excepcionalmente se gana una demanda contenciosa administrativa si se demuestra que el ejército dio la orden de ese asesinato, cometió el asesinato, pero tarda años. Pero a la gente, a las víctimas no se les repara únicamente con dinero. O sea, hace falta realmente un perdón público, porque aquí no se ha afectado solamente a las víctimas, aquí se ha afectado a la sociedad, sí, claro, a la humanidad. Entonces, por lo tanto, esta vergüenza tiene que terminar efectivamente con una contrición del Estado y con un reclamo de perdón del Estado y sobre todo de garantías de que estas monstruosidades no se van a repetir jamás. Nunca más. Pero a ver, una forma también de revictimizar a la víctima, sí, al asesinado, es un método perverso que utiliza el ejército y para eso se presta la justicia penal militar, es que consiguen testigos falsos, desde luego, donde lo acusan. Sí, es que yo lo vi que ese señor era guerrillero, yo sabía que él era guerrillero. Entonces nosotros decimos, si sabían que era guerrillero, ¿por qué no lo denunciaron a la fiscalía y lo tuvieron preso? Y no, primero lo matan y después lo condenan. Es decir, eso es un acto totalmente aberrante, y para eso, desgraciadamente, se presta la justicia penal militar. Por eso nosotros decimos que son crímenes de Estado, porque todo confluye a que quede impune, a que se revictimice la víctima y que todo quede que no pasó aquí nada. En eso están comprometidos toda la institución. Una pausita y ya regresamos. La magia de la radio por internet conecta al magisterio colombiano. Escucha nuestro programa Encuentro a través de la página www.fecode.edu.co. Voces de actualidad, temas de interés, opiniones y música. Haz clic sobre el icono Radio Fecode y accede al sonido de la educación colombiana. Luis Guillermo, en la denuncia se presenta el fuero militar como un inconveniente, por supuesto, para ahondar en las investigaciones, para sancionar y castigar como se debe a los directos responsables
de estos actos. En este momento en el que estamos grabando, se están desarrollando las sesiones extras en el Congreso de la República con el tema de la reforma a la justicia, donde precisamente el tema de la justicia penal militar y este fuero que les compete pasó sin pena ni gloria. ¿Cuáles son los inconvenientes específicos para contarle a los televidentes? ¿Por qué no es una cosa en contra de los militares para que tengan un régimen especial en materia de justicia y que estos casos sean investigados por la justicia ordinaria? Gracias, Omaira, por la pregunta, porque esto nos permite también mostrar de manera muy clara las inconsistencias del gobierno de Santos frente a estas reformas. En el proyecto de reforma a la justicia se incluyó el de ampliar el fuero penal militar de tal forma a garantizar que los propios militares terminaran investigando y juzgando crímenes internacionales. Se decía claramente que no se podría investigar ni juzgar por parte de la justicia ordinaria lo que serían crímenes de guerra o violaciones al derecho internacional humanitario. La denuncia internacional, la reacción fuerte de la comunidad internacional llevó a que en febrero de este año el gobierno sacara de la reforma a la justicia el tema del fuero penal militar, pero luego hizo algo más grave: proponer una comisión conformada por exmagistrados, por militares, por exmilitares, que llega a proponer, y va en cuarto debate, una reforma a la Constitución para crear un tribunal especial de garantías para la fuerza pública, porque los militares han dicho que están siendo víctimas de una guerra jurídica, que se les fabrican pruebas, que se les persigue de manera a debilitar la moral de las tropas para combatir al enemigo interno, y sobre ese discurso han convencido, lo que no es muy difícil, a las bancadas del partido de la U y de los demás partidos que hacen parte de la coalición gubernamental para establecer esa reforma constitucional. Eso es gravísimo. Nosotros llamamos a la sociedad colombiana, a los educadores, a reaccionar contra esa reforma constitucional de la misma fuerza, con la misma convicción con que se ha echado atrás la reforma a la justicia. Es gravísimo. Y en las fuerzas militares tienen que entender que nosotros no somos enemigos de las fuerzas militares, pero sí somos enemigos de que en nombre del Estado las fuerzas militares cometan crímenes. Sí. Y somos enemigos de que esos crímenes se mantengan en la impunidad. E invitamos a la gente de la fuerza pública, a los que creen en la Constitución y en la ley, a los que creen en el trabajo honesto y honrado de respetar la institucionalidad y al ser humano, de que rompan ese espíritu de cuerpo. No pueden todos ser cobijados con la misma cobija. No pueden todos pretender de que se ataca a las Fuerzas Armadas cuando se denuncian los crímenes que miembros de las Fuerzas Armadas cometen. Los invito a ustedes y a nuestros televidentes a ver y escuchar nuestro editorial. Pues el informe lo que trata de recoger es la manera sistemática y generalizada como se cometieron estos crímenes entre los años 2002 y 2008. Mostrar que no fueron crímenes aislados, sino que obedecieron a una política centralizada desde altas autoridades del Estado y que por estar en su abrumadora mayoría en la impunidad, demostrando falta de voluntad del Estado colombiano para avanzar en la investigación y juzgamiento y la sanción a los responsables de estos crímenes, es necesario que la Corte Penal Internacional asuma competencia en este caso y abra una investigación sobre el caso de Colombia, ya que el caso de Colombia ha estado durante más de 6 años pendiente de observación en la Corte Penal Internacional. Es entonces un llamado a la Corte Penal Internacional, especialmente a la nueva fiscal de la Corte Penal Internacional, para que asuma una investigación sobre estos casos que están en la impunidad. ¿Hasta dónde se va a llegar con esta denuncia? Porque nosotros nos enteramos por una nota que salió en un medio de comunicación, pero vimos el silencio de los demás medios frente a este tema. Es decir, las denuncias son gravísimas, conducen a un director responsable, a una cabeza responsable de este tipo de violaciones de derechos humanos en nuestro país, pero pareciera que no le interesa. Los medios de comunicación tienen una responsabilidad social frente a este tipo de acciones, pero no pasa nada, pasa sin pena ni gloria, y es una denuncia absolutamente grave en nuestro país. Efectivamente, Omaira, pues aquí se debate día y noche desde hace más de un año el caso Colmenares, y está bien que se haga. El asunto es por qué no se hace
frente a estas millares de personas que fueron víctimas de esta monstruosidad? ¿O es que vale menos la vida de un campesino, de un joven desempleado, que la vida de un joven universitario? Yo pienso que la vida de todas las personas pues tiene el mismo valor. Así que esto, referido también a una responsabilidad grandísima del Estado, debería haber generado y debe generar un profundo debate dentro de la institucionalidad, dentro de la sociedad, que saliéramos a las calles a repudiar este tipo de crímenes. Esto no se realiza sencillamente porque o los medios tradicionales de comunicación se autocensuran o porque se hacen cómplices de igual manera de este tipo de crímenes, porque no quieren molestar a la fuerza pública, no quieren afectar la imagen de las Fuerzas Armadas. Yo digo, la peor manera de afectar la imagen de las Fuerzas Armadas es permitir que aquellos que cometieron esos crímenes sigan estando dirigiendo porque eso las lleva a Fuerzas que Armadas. se generalice el tema en las fuerzas militares y no es una generalidad, son unos pocos que dañan el ejercicio y el buen nombre también de las fuerzas militares. Claro, y el problema es cuando esos pocos están controlando las Fuerzas Armadas. No, por supuesto, pero hay que señalarlos, identificarlos y si son responsables, que paguen, que paguen. Claro. Por y el que es supuesto. inocente, desde luego que lo absuelvan. Nosotros sí somos respetuosos del debido proceso, del derecho a la defensa y todo eso sí tiene que ser garantizado. ¿La Corte Penal tendrá repercusiones directas en nuestro país próximamente? Bueno, esperamos que sí. Ha cambiado, por fortuna, el fiscal, ya no es el señor Luis Moreno Ocampo, ahora tenemos a una fiscal africana que tiene la presión de los pueblos africanos de decir, pero ¿por qué la Corte Penal Internacional solo se ocupa de África? Sí. ¿Por qué no miran otros continentes? La Corte Penal Internacional no puede ser únicamente para nosotros. Y esa presión llevará a que miren a Colombia y digan, bueno, Colombia en el hemisferio occidental, ya lo reconoció Luis Moreno Ocampo, es el país donde se cometen más crímenes de nuestra competencia. Entonces seguramente Pero se va a además abrir, somos el séptimo abrir una país donde más se investigación. violan los derechos humanos en el mundo, que eso es un título que infortunadamente nos ganamos con creces. Bueno, y el segundo país donde más se desplaza personas, ¿no? Tenemos más de 4 millones de personas víctimas de desplazamiento forzado, que también es un crimen de competencia de la Corte Penal Internacional. Y es el único país con Honduras en América Latina que, digamos, tiene los ojos vistos de la Corte, aunque no haya abierto investigación, pero sí tiene los ojos. Hay un examen preliminar, ¿no? Un examen preliminar. Sobre estos Colombia países. y Honduras. Es decir, ¿en qué momento, cuánto tiempo pasará para que empiecen a llevarse casos específicos, a sancionar, que yo creo que es lo que esperan los colombianos, porque está bien que vayamos en el proceso preliminar, pero ¿habrá algún momento en que se llevarán algún responsable directo, una cabeza visible? Sin duda, esperamos nosotros que se administre justicia en Colombia. Y este es un proceso que toma años. No vamos a decir que la Corte va a iniciar una investigación en 3 o 4 años, a lo mejor la inicia en 10 años, Sí. pero de aquí a allá nuestra responsabilidad de llevar información suficientemente sólida para demostrar que en Colombia no ha habido la voluntad política de investigar ni de juzgar a esos perpetradores. Es que eso es lo triste, ¿no? Es decir, el hecho, el suceso se desarrolla en nuestro país, pero infortunadamente nuestra justicia Pero queremos que funcione la justicia no colombiana. lo desarrolla, no lo ejecuta como diría. Ah, no, claro, ese es el deber ser, que se claro. pueda juzgar en nuestro país, con las leyes de nuestro país, Exactamente. y se pueda visibilizar y que las víctias vean que la justicia confía, pero llega. Nosotros precisamente por principios estamos en contra de la extradición de cualquier colombiano, inclusive de Mancuso, estuvimos en contra. Pero desgraciadamente aquí la justicia no opera, no hay voluntad política, es decir, la voluntad es que se siguen cubriendo todos los crímenes. Por eso nos toca recurrir casi, diríamos, contra nuestra voluntad a la justicia internacional. Pero si la justicia colombiana operara, diríamos que no habría necesidad de recurrir a la justicia internacional. Mil gracias nuevamente por acompañarnos esta noche. Nos reencontramos el próximo lunes 11 de la noche por el canal 1 en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Buenas noches.